intentar combatir esa realidad, y también vamos a estar abordando cómo la crisis migratoria venezolana ha construido o contribuido a vencer la censura autoritaria del régimen de Maduro, convirtiéndose en una herramienta de comunicación y lucha para la democracia. Para abordar estos temas, contaremos con la mirada y la experiencia de reconocidos periodistas, comunicadores y políticos que han sido protagonistas o analistas de la experiencia venezolana, como quienes nos acompañan el día de hoy. Y bueno, quienes participen podrán aproximarse de primera mano a lo que ha sido la lógica del autoritarismo contra la libertad de expresión, y van a poder conocer cómo se pueden vencer esos ataques en este nuevo mundo de la era digital. Y sobre todo vamos a poder quedarnos con la idea de la importancia de defender los espacios de comunicación para preservar la democracia. El día de hoy estaremos analizando la historia de la comunicación durante los últimos 20 años en Venezuela. Sé que nuestros panelistas van a hacer un esfuerzo titánico para en una hora poder abordar todos los temas que se han vivido en estos últimos 20 años, que son temas muy complejos, pero bueno, van a hacer un gran esfuerzo para presentar en síntesis todo lo que ha ocurrido durante estos últimos años. Antes de comenzar ya con el pase a los panelistas, quienes van a hacer la presentación el día de hoy, queremos agradecer especialmente a nuestros aliados estratégicos de la Fundación Naumann y la Fundación Federalismo y Libertad por apoyarnos en este evento, y también por apoyarnos históricamente en la lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela. Estaremos escuchando unas palabras de salud y bienvenida de José Guillermo Godoy, que es presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, y luego ya daremos inicio con nuestro panel de invitados, comenzando con la participación de Lisa Trota, embajadora de Venezuela en Argentina, y con las exposiciones del periodista Carlos Acosta y de la diputada Amelia Belisario. Al finalizar las presentaciones, los participantes van a tener la oportunidad de hacer preguntas por el chat, que les vamos a estar transmitiendo a los panelistas para que puedan aclarar sus inquietudes. Así que bueno, para ya poder comenzar con el evento y cederle la palabra a José Guillermo, cuando quieras te escuchamos, José Guillermo. Hola, ¿se escucha bien ahí? Sí. Sí, bueno, muchas gracias, Charbel, particularmente Lisa, por esta iniciativa. También a nuestros panelistas de hoy, Carlos Acosta y a la diputada Amelia, por participar. Lo que me toca presentar tanto a Fundación Federalismo y Libertad como a Fundación Friedrich Naumann, porque ahora no nos puede acompañar el director de la oficina Naumann, lo hará sí mañana. Pero contarles de que en el caso de Fundación Friedrich Naumann es una fundación alemana que tiene más de 60 años de vida. Es una fundación que coopera en todos aquellos países en vías de desarrollo, tratando de fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. Particularmente en Argentina coopera a partir del año, empezó a cooperar a partir del año 83 en el proceso de apertura democrática, tratando de formar dirigentes en prácticas democráticas, fortaleciendo a la libertad de prensa, la convivencia democrática, el sistema republicano. Y ha hecho un enorme esfuerzo con becas de formación y capacitación, tanto en Argentina como en Alemania, donde tienen una academia de dirigentes. Y nuestra cooperación desde Federalismo y Libertad con ellos es desde hace 8 años, y ahora sumamos a esta cooperación todo el equipo que lidera Elisa, ¿no? Trota. En el caso de Federalismo y Libertad, somos un think tank del norte argentino, pero con presencia en todo el país. Tenemos nuestra oficina en Tucumán, trabajamos temas claves de políticas públicas también, promoviendo la libertad en el contexto de las relaciones sociales, un Estado más moderno, una economía integrada al mundo, y también hacemos un esfuerzo por formar jóvenes políticos, dirigentes sociales, tratar de hacer un aporte a una nueva calidad de liderazgo que construye una sociedad más abierta, más democrática, y en ese sentido va nuestra cooperación con Elisa y con el proceso de lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela. Nuestra fundación está cooperando hace tiempo, nos preocupa la causa venezolana,
En Venezuela hemos hecho actividades incluso en la Universidad Central de Venezuela, hemos firmado convenios con la Fundación Uslar Pietri, y acá con ELISA hemos combinado una agenda en el interior del país, tratando de generar espacios de diálogo con policymakers, con legisladores, concejales, con empresarios, para que todos tomen conciencia de la importancia regional de la causa venezolana. Así que para nosotros es un gusto trabajar e intensificar la cooperación con ella y todo su equipo, y creo que este tema de comunicar, del tema del periodismo, la libertad de prensa, es clave, es crítico, es un baluarte de los periodistas venezolanos en la causa por la democracia, y espero que este programa contribuya en ese sentido. Y estamos abiertos desde la Fundación a seguir trabajando en este sentido con políticos, con dirigentes, pero también con comunidad venezolana, que en el caso de Tucumán lo hacemos también, y esperamos seguir haciéndolo en un futuro. Gracias. Muchas gracias, José Guillermo. Bueno, con tu testimonio se evidencia bastante claro el acompañamiento que le han dado al tema de Venezuela, así que como venezolanos estamos muy agradecidos por tenerlo en cuenta y también ser factores de visibilización de lo que ocurre en nuestro país. Para ya introducirnos en el tema que nos convoca el día de hoy, le vamos a dar la palabra a Elisa Trota, embajadora de Venezuela en Argentina. Elisa es abogada, diplomática y activista de derechos humanos, es egresada de la Universidad Central de Venezuela con una especialización en Derecho y Política Internacional y tiene una doble maestría en Desarrollo Internacional Sostenible, Coexistencia y Conflicto. Desde muy joven ha estado comprometida con la justicia social y ha trabajado en varios proyectos que buscan crear una sociedad más consciente e igualitaria. Ha defendido y promovido los derechos humanos en varios países y ha participado activamente en diversas organizaciones comprometidas con la justicia y la igualdad. Fundó la organización civil Alianza por Venezuela, una organización conformada por 22 pequeñas organizaciones que buscan realizar acciones más efectivas sobre la comunidad de venezolanos que llegan a la Argentina huyendo de la crisis humanitaria. Desde su nombramiento como embajadora de Venezuela en Argentina en el año 2019, ha continuado con el apoyo a los venezolanos residentes en este país, fortaleciendo las relaciones con las autoridades argentinas y ayudando a organizar la comunidad. Durante este año 2020, a pesar de no contar con el reconocimiento del actual gobierno, continúa siendo la voz del gobierno legítimo de Venezuela en Argentina, trabajando con todos los foros para recuperar la libertad y la democracia en nuestro país, y en medio de la pandemia ha llevado a cabo diferentes jornadas para ayudar a los venezolanos que se han visto más afectados por la realidad económica. Elisa, te cedemos la palabra para que podamos comenzar con el foro. Gracias, Charbel. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco de verdad enormemente a quienes hoy nos acompañan, no solo a los venezolanos que se inscribieron, sino a tantos argentinos que se han interesado constantemente por Venezuela. En este caso, el foro tiene como objetivo contar lo que ha sucedido en Venezuela durante los últimos 20 años desde la perspectiva de quienes comunican, a pesar de enfrentar una dictadura cruel y despiadada, como ha descrito además la misión de Naciones Unidas. Quiero aparte agradecer, como mencioné anteriormente, de manera más informal a la Fundación Federalismo y Libertad y a su presidente José Guillermo Godoy, a la Fundación Naumann, pues gracias a ellos podemos hacer esta serie de foros que para nosotros es fundamental, pues contar la verdad sobre Venezuela se vuelve cada vez más no solo de importancia, sino definitivamente es un deber. Quiero además dar un saludo muy especial a la diputada Amelia Belisario, ejemplo de mujer venezolana y sin lugar a dudas ejemplo de lucha y perseverancia, quien hoy nos acompaña desde Venezuela. Y por supuesto un gran saludo y agradecimiento a Carlos Acosta, a una persona, un periodista a quien admiro y respeto hace muchísimos años y creo que hoy tengo la fortuna de poder llamar amigo. Además que nos ha acompañado siempre en esta lucha, le ha tocado además tener que salir del país y además ha sido para nosotros, especialmente para los embajadores, una voz constante de apoyo y de réplica de nuestro trabajo. Estos encuentros virtuales que comienzan hoy y terminan este próximo miércoles, tenemos sesión hoy, el martes y el miércoles,
buscan visibilizar el esfuerzo de aquellos que frente a regímenes que justamente lo que intentan es desaparecer la libertad de expresión, usan las herramientas tecnológicas de la actualidad para informar, documentar y describir las acciones de los autócratas. En Venezuela ha sido progresivo el amedrantamiento y el intento de exterminar por completo la libertad de expresión, pero el pueblo no lo ha permitido, y así vemos que a pesar de que los opresores intentan vencer, pase lo que pase, muchas voces siguen levantándose. Entre el año 2000 y este año 2020 se han dado más de 100.000 protestas en Venezuela, lo que justamente evidencia que a pesar de la represión, de la impunidad y del progresivo desmantelamiento de las instituciones, no se ha podido silenciar el ímpetu de una sociedad consciente de sus derechos. Todos sabemos además que este régimen, primero con Chávez y después con Maduro, ha tenido como único objetivo mantener el poder a toda costa y con ello destruir la libertad de expresión. Por eso, varias de esas protestas justamente comenzaron con el cierre, el famoso cierre de Radio Caracas Televisión en el 2007 y de muchas emisoras de radio, periódicos y otros medios de comunicación. Por eso hoy nos acompañan Amelia y Carlos, que han sido desde dos perspectivas distintas protagonistas de estas situaciones y caras visibles de esta lucha por no dejar morir la libertad. Sin más, nuevamente gracias y bienvenidos. Charbel, creo que vas a leer una breve reseña sobre quienes nos acompañan hoy. Bueno, muy amable nuevamente. Buenas tardes. Así es, Elisa, gracias por la introducción. Ahora, para cederle la palabra a Carlos Acosta, un poco comentar la trayectoria de Carlos. Carlos, además de ser un notable periodista venezolano, es consagrado como actor de televisión y cine. Sus inicios en el periodismo los dio en Caracas en un programa nocturno donde aprendió esta ardua profesión, lo que le permitió entrar en la programación estelar de la estación CNB 100.3 FM junto al periodista Leopoldo Castillo, quienes hicieron una llave perfecta. Tras su posicionamiento, dieron inicio al éxito rotundo en Globovisión y sorprendieron al público con el programa A los Ciudadanos, un espacio estelar que dejó huellas en el buen periodismo hecho en Venezuela y creo que en todos los venezolanos en los últimos años, y en donde Carlos Acosta brilló como el señor Acosta. Hoy a Carlos lo podemos ver por EBTV Miami de lunes a viernes a las 7 de la mañana en el programa La Mañana de EBTV, en donde se enterarán del acontecer diario, político y general. Bueno, sin más que agregar, Carlos, te concedemos la palabra. Buenas noches, muchísimas gracias. Primero quiero agradecerle a Elisa Trota, embajadora del gobierno legítimo de Venezuela en Argentina, sus generosas palabras y la invitación a compartir esta tarde con gente tan solidaria con el país, con gente que está en el país y con venezolanos que desde fuera del país trabajan y luchan por la recuperación de la libertad y de la democracia. Quiero agradecerle a Charbel, quiero agradecerle a la diputada Amelia Belisario por estar allí presente, también a José Guillermo Godoy y a todos por hacerme partícipe de un tema que no por casualidad, sino por necesidad he venido trabajando justamente para que cuando todo esto pase, hay que escribir la historia de la comunicación en Venezuela durante estos 20 años. Y vamos a entrar rápidamente en materia para poder compartir con ustedes luego de la exposición de la diputada y de quienes estén previstos hacer una ponencia el día de hoy. Cuando conversaba sobre esto con mi buen amigo Leopoldo Castillo, justamente, me decía, Carlos, es muy sencillo. Es primero agresión, después censura, después cierre, después marco jurídico, luego control para después producir medios en el exterior. Sí, esos fueron los pasos que dio la dictadura. Yo voy a desarrollar brevemente cada uno de estos pasos, pero me quiero ir al antecedente. Y es la importancia que este tipo de gobernantes, al estilo Hugo Chávez, al estilo Nicolás Maduro, al estilo Fidel Castro, le dan a los medios de comunicación social. Para eso tengo que referirme inevitablemente a las dos intentonas golpistas de Hugo Chávez en 1992. En la intentona de 1992 contra el gobierno legítimo del presidente Carlos Andrés Pérez, la falla del golpe, aparte de todas las fallas militares y de la cobardía del golpista, estuvo en no tomar los medios de comunicación social, cosa que sí hizo el presidente Pérez, y los medios de comunicación social se pusieron del lado de la democracia y por eso fracasa el golpe.
Pero el mismo medio de comunicación social le permitió, por razones que no vale la pena detallar ahora desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político, una promoción al golpista en ese momento, Hugo Chávez, cuando le permitieron dirigirse a los medios en vivo para pedirle a quienes todavía estaban insurrectos en algunas regiones del país que se rindieran. Ahí viene la tristemente célebre frase, por ahora. A partir de ese momento comienza la debacle política, institucional y comunicacional en Venezuela. Los medios de comunicación sirvieron de alguna manera de plataforma para la promoción de un golpista. El coqueteo de Hugo Chávez candidato, para abreviar la historia previa, el coqueteo de Hugo Chávez candidato con los medios de comunicación formó parte de la estrategia, porque la segunda parte del golpe, el 27 de noviembre, sí tomaron los medios de comunicación, pero allí dejaron una huella imborrable de cuál era el talante de quienes pretendían tomar el poder. Dejaron muertos, asesinaron a trabajadores del canal, mancharon de sangre a las propias Fuerzas Armadas. Ahí teníamos el antecedente mediático de lo que buscaba el entonces golpista Hugo Chávez. Luego de la elección del año 1998 y de su entronización en el poder en 1999, Hugo Chávez vivió un pequeño periodo de luna de miel con los medios de comunicación. Incluso en algunas entrevistas muy cercanas al momento de su elección, cuando era presidente electo y no presidente juramentado, llegó a decir que habría que expandir el espectro radioeléctrico venezolano para que existieran más medios, digitalizar las radios para que existiera más radio. Pero todo esto fue palabrería para ir coqueteando con la gente y ganarse una simpatía que muchos cayeron en la trampa. Luego comienza ese indefectible momento en el que los medios de comunicación se convierten en el espejo de la realidad. Hugo Chávez comienza sistemáticamente a violar el ordenamiento jurídico, aprovechándose de una popularidad que ciertamente tenía. Y al violar el ordenamiento jurídico, comienzan los medios de comunicación simple y llanamente a reflejarlo. Inmediatamente comenzaron a recibir la denominación de medios opositores. Permítanme hacer una digresión en este momento. Los medios siempre seremos opositores, porque los medios están allí para recordarle al poder lo que no ha hecho, no para felicitarlo por lo que ha hecho, porque lo que ha hecho es sencillamente su deber y para lo que fue electo. Pero en ese momento no fue interpretado así. Quizá un demócrata lo había interpretado así, como lo interpretó Carlos Andrés Pérez en su gobierno. Nunca cerró un medio de comunicación, como lo interpretó Caldera en su gobierno. Nunca cerró un medio de comunicación. Y cuando revisamos la historia democrática de Venezuela, los cierres de medios, quizá, y esto habría que estudiarlo luego, estuvieron sustentados en un ordenamiento jurídico, pero jamás por hablar mal del gobernante de turno. Pasando entonces al primer año de gobierno, comienzan entonces los ataques verbales de Hugo Chávez para con los dueños de medios. Voy a citar textualmente: Alberto Federico Rabel, presidente de Globovisión en ese momento; Miguel Enrique Otero, presidente del diario El Nacional, uno de los más importantes, por cierto, ya no circula en Venezuela, ni Rabel está en Globovisión en este momento. Ese ataque comenzó a generar de alguna manera la reacción de los dueños de medios, que estaban siendo además utilizadas las figuras de sus padres, ambos, el padre de Miguel Enrique como el padre de Alberto Rabel, figuras que trabajaron para la recuperación de la democracia en Venezuela, luego de la penúltima dictadura que terminó en 1958. De pasar ataques a dueños de los medios, comenzó entonces una suerte de línea por parte del régimen de Hugo Chávez para los llamados círculos bolivarianos, grupos de choque, Comité de Defensa de la Revolución, hoy se llaman VC, colectivos, pero siempre hay una pandilla de civiles armada por el gobierno con la intención de amedrentar a todo aquel que se le oponga, a todo aquel que piensa distinto. Y ya no solamente eran los ataques desde el poder, desde la investidura presidencial para con algunos periodistas y dueños de medios, sino que los reporteros que salían a la calle recibían en ese momento el ataque de los llamados círculos bolivarianos con la famosa frase: digan la verdad, digan la verdad. Comenzaron ataques a periodistas, incluso a reporteras que estaban embarazadas y llegaron a perder su bebé o a estar en riesgo de perder sus bebés, simple y llanamente porque trabajaban para Radio Caracas Televisión o para algún periódico o alguna radio que no era complaciente con Hugo Chávez. Eso luego fue derivando en las amenazas por parte del régimen. Hubo un momento en que esto había que, de alguna manera, vamos a decir que convertirlo en una conducta uniforme. Y la mejor manera de hacerlo era aprovechar la mayoría en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, y se propone entonces la llamada Ley Resorte.
Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que no era otra cosa que una camisa de fuerza que obligaba a los medios o a autocensurarse o a censurar a los invitados que fuesen a los programas de opinión o a quienes participaban cuando en Venezuela había programas participativos y el público podía llamar y podía intervenir a través de mensajes de texto porque todavía no existían las redes sociales. Este marco jurídico, de alguna manera, con lo que llaman los parlamentarios, y no me dejará mentir la diputada Amelia Belisario, con herramientas parlamentarias, se logró retrasar un cierto tiempo en la Asamblea, porque era un marco jurídico de alrededor de 150 artículos. Si se inscribían como oradores todos los diputados de oposición al gobierno de Hugo Chávez, podría de alguna manera retardar la aprobación. Una noche de un mes de diciembre, en el año 2001 aproximadamente, 2001-2002, si mi memoria no me traiciona, uno de los diputados, periodista por cierto, alcalde de Caracas en la época de Hugo Chávez, profesor de la Universidad Central de Venezuela, Juan Barreto, hace un trabajo que fue denominado por el régimen brillante, que fue recortar de 150 a 74 artículos para aprobar de manera express la llamada Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. A partir de ese momento, los medios comenzábamos a estar amarrados, a de alguna manera tener que autocensurarnos y hacer que algo que nunca se había hecho en un medio de comunicación, además de tener un plan de reporteros, productores, editores, redactores, trabajadores del sitio internet, teníamos abogados en la sala de redacción que tenían que leer las noticias y decir, cuidado con este texto porque puede ser interpretado como tal cosa, cuidado con esta declaración, es mejor editarla porque puede ser interpretada como tal otra, y eso pudiera generar en el cierre del medio. Vale decir que los medios en Venezuela de alguna manera se ganaron por sus programas de entretenimiento, por sus noticieros, incluso por las figuras que trabajaban en ellos, el cariño de todo el pueblo venezolano. La gente en Venezuela creció oyendo radio, viendo televisión y leyendo periódicos. Y se identificaba con sus medios y tenía ese gesto tan democrático que es tener un control remoto en la mano, porque si no me gusta el canal 1, veo el canal 2, el 3 o el 4. Eso siempre pasó. Quien les habla tiene 56 años. Nací bajo ese sistema y aprendí a hacer televisión viendo televisión. Y la televisión que vi y la televisión que aprendí fue una televisión libre, democrática y donde incluso el famoso derecho a réplica se practicaba casi que de manera constante. Entramos entonces en el marco jurídico. Este marco jurídico nos alcanza además con el famoso 11 de abril del año 2002. El 11 de abril del año 2002, esa suerte de capítulo oscuro de la historia venezolana, donde el militar de mayor rango en Venezuela le dice al país que se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Por ende, todos los medios dimos por hecho, si lo dice el militar de mayor rango en el país, dimos por hecho que Chávez había renunciado y comenzamos a decirlo, pues sirvió de excusa perfecta para que los llamados colectivos, círculos bolivarianos, VCHEO, patrullas chavistas atacaran a los medios de comunicación porque presuntamente estábamos desinformando. Eso ocurrió el 11 de abril cuando un periodista venezolano mostró desde un lugar muy cercano al Palacio de Miraflores cómo grupos chavistas les disparaban a una marcha, a una de las marchas más numerosas que se han producido en Venezuela, y canal que estuviera transmitiendo eso era canal que podía estar susceptible. Incluso ese mismo día Chávez allanó 2 canales de televisión y mandó a tumbar la señal de todos los canales de televisión para que la comunidad internacional no viera cómo mientras él estaba en cadena ocupando todos los medios, no se viera lo que estaba ocurriendo en los alrededores del palacio. Los medios de manera valiente dividieron la pantalla y mostraban, cumpliendo con la ley de transmisiones presidenciales, la cadena de Chávez, pero en la otra mitad de la pantalla, lo que hemos llamado y se conoció tristemente como la masacre de Puente Llano. Vivido este capítulo, el regreso de Chávez 3 días después del 11 de abril, también se produjeron ataques. Por ejemplo, en el caso de Radio Caracas Televisión, las patrullas colectivas de Chávez secuestraron un camión distribuidor de helados, lo incendiaron y lo chocaron contra las puertas de Radio Caracas Televisión. Grupos encabezados por la entonces parlamentaria Iris Varela, hoy ministra de Prisiones, cercaron Globovisión y cercaron Venevisión, los 3 canales más importantes de información en Venezuela. Entonces ya pasamos a la etapa de las agresiones a las sedes de los canales. Esto se mantuvo por un tiempo
Incluso recordamos que terminando el programa al cual hacía referencia Charbel en nuestra presentación, el programa de los ciudadanos, que en ese momento no era otra cosa que el reflejo del país, porque era un programa donde se levantaba el teléfono y se decía, aló, ciudadano, y el ciudadano hablaba y se expresaba. Allí se revelaba lo que la gente pensaba y luego de una transmisión un domingo de ese programa, una granada explotó en la sede de Globovisión. Una granada a las 8:30 de la noche, se incendiaron varios vehículos y hasta el sol de hoy no hay ningún responsable por eso. En ese momento la junta directiva de Globovisión no es la que hoy conforma ese canal, que fue un canal fundado especialmente para la transmisión de noticias. Marco jurídico, agresión a los canales. Luego aparece una frase que es la que al final es el objetivo de la dictadura. La frase hegemonía comunicacional. En enero de 2007, el entonces ministro de Información y Comunicación del régimen, Andrés Izarra, dice en el diario El Nacional, vamos hacia la hegemonía comunicacional. Estoy hablando de enero de 2007. Ya en diciembre, un mes antes del año 2006, durante su salutación a las Fuerzas Armadas, Hugo Chávez, en su carácter de comandante en jefe, dijo en cadena nacional que iba a cerrar Radio Caracas Televisión. 53 años de una planta de televisión que acompañó a todos los venezolanos. Ya no solamente era la ley Mordaza, ya no solamente es la agresión a los dueños de medios, ya no solamente es la agresión a los periodistas, sino ya hay una expresa orden presidencial de cerrar el canal. Excusa que la licencia, la concesión se había otorgado por 20 años y que el 27 de mayo del año 2007 vencía la concesión de Radio Caracas Televisión. Eso había ocurrido 20 años antes y el gobierno al cual le tocó renovó automáticamente la concesión porque incluso la ley de radiocomunicaciones y telecomunicaciones de aquel momento establecía que una vez que se venciese la concesión, quien tenía la preferencia para la renovación era quien había ocupado ese espectro radioeléctrico durante el tiempo anterior y a quien le había sido otorgado inicialmente. Pero la excusa de Hugo Chávez es definitivamente que vayan apagando los equipos, chillen, lloren, y estoy haciendo cita textual, chillen, lloren, pataleen, pero se acabó ese canal golpista que se conoció como Radio Caracas Televisión. Aplaudido por el alto mando militar, se llevó a efecto el 27 de mayo del año 2007 el cierre de Radio Caracas Televisión. Paralelamente a eso, hubo una amenaza contra una serie de emisoras de radio, entre ellas el Circuito Nacional CNV, como decía Charbel, estuvo bajo mi dirección durante 10 años, fui el director de CNV 102.3, pero no se había cristalizado. Empezaron a buscar una serie de argumentos de carácter jurídico para tratar de justificar el cierre. Mientras esto ocurría, Radio Caracas Televisión logró, basados en la ley de radio y televisión o la ley de responsabilidad social en radio y televisión, retomar su señal, pero a través de televisión por suscripción, porque el motivo de su cierre supuestamente había sido el vencimiento de una licencia que otorgaba el Estado para señal abierta. Entonces dijo, bueno, nos vamos al cable. Inmediatamente prepararon sus equipos, prepararon su plan de transmisión y Radio Caracas Televisión en menos de un año vuelve a las pantallas de los venezolanos a través de televisión por cable. Y es importante acotar, tal era la simpatía, la conexión de este canal de televisión con el pueblo, que hasta en los sectores más humildes de la población lo comenzamos a ver, incluso gente que vivía literalmente debajo de un puente, comenzamos a ver las famosas antenas de televisión por satélite que en Venezuela se podían comprar a través del sistema prepago. Nunca había habido tantas antenas de DirecTV en Caracas y hasta en zonas rurales de Venezuela como cuando Radio Caracas pasó al cable. Esta alegría duró poco porque entonces vino la presión del régimen en búsqueda de la hegemonía comunicacional, vino la presión del régimen para que las cableras sacaran a Radio Caracas Televisión. Por supuesto, las cableras venezolanas tuvieron que ceder a esas presiones por razones estrictamente económicas.
en Venezuela imperaba el control de cambio, como todavía imperaba el control de cambio. Las cableras manejan sus insumos en dólares. Solamente el gobierno podía cambiar bolívares a dólares para que las cableras pudieran subsistir, y el gobierno, aprovechándose de esa presión que pudo ejercer, le puso una fecha límite a las cableras para que sacaran a Radio Caracas Televisión, que ahí sí fue cerrada definitivamente y hasta el sol de hoy permanece fuera de las pantallas de los venezolanos. Como ustedes pueden ver, lo que comenzó con una agresión a un director de un medio ya va por el cierre del más importante y antiguo canal de televisión en Venezuela, simple y llanamente porque Radio Caracas Televisión se refería a Hugo Chávez como el comandante Chávez, teniente coronel. Nunca lo llamó presidente, porque Radio Caracas Televisión mostraba que en los barrios no se estaba comiendo, como Hugo Chávez decía, que el servicio barrio adentro que se había traído de supuestos médicos cubanos que atendían en los barrios de Venezuela no se estaba cumpliendo, y empezó a mostrar que la llamada revolución no estaba rindiendo los frutos, amén de mostrar casos de corrupción que ya eran públicos y notorios, como el mal llamado Plan Bolívar 2000 y otros planes subsiguientes que se fueron conociendo en materia de corrupción. La denuncia de la corrupción, de alguna manera denunciar el manejo fraudulento de los procesos electorales, que para el momento ya se habían celebrado 12, le costó a Radio Caracas el cierre. Posteriormente, en el año 2009, finalmente, con el hoy presidente de la fraudulenta Asamblea Nacional a la cabeza del ente regulador de radio y televisión en Venezuela, CONATEL, se cierran 34 emisoras de radio, entre ellas el circuito CNV, que era, si se quiere, uno de los más grandes del país, y donde se transmitía el programa a los ciudadanos. De alguna manera se saca de los barrios, se saca de las zonas rurales del país un programa de radio que obviamente era el reflejo de lo que la gente sentía. Este cierre de 34 emisoras vino acompañado con la amenaza de cerrar otras 200. Es decir, en el 2009 se cerraron 34 y se amenazó a otras 200 que todavía no se han cerrado. ¿Qué se consiguió con eso? Primero, autocensurar, porque nadie sabía si estaba en la lista de esas 200 emisoras que estaban por cerrar. Segundo, evitar la solidaridad. La solidaridad no era pública. La mayoría de los radiodifusores nos llamaban y nos decían: oye, cuánto lamento, si necesitas algo nuestro, estamos a la orden. Si tienes que cumplir con tus clientes que ya estaban contratados, estamos a la orden. Pero la solidaridad era en privado, porque en público yo podía estar en esas 200 emisoras y que también me cerrara. La frecuencia de CNV fue entregada en aquel momento a la Asamblea Nacional de mayoría chavista, y luego del 2015, cuando la actual Asamblea Nacional asumió el control del Parlamento, entonces fue retirada la frecuencia 102.3 para la Asamblea Nacional y le fue entregada a la Fuerza Armada Venezolana. Cierre de televisoras, cierre de radio. La misma situación de control de cambio en Venezuela impedía a los periódicos, y ahora voy a hablar de la prensa escrita, el poder adquirir el papel para imprimir periódicos. Algunos periódicos grandes lograron almacenar por años papeles. Algunos recibieron de la Confederación de Prensa de las Américas una ayuda para poder almacenar papel. Pero eso no es eterno. Luego, el gobierno emitió un decreto donde solo el gobierno es quien vende papel para imprimir. Solo el régimen puede venderle papel a los periódicos. Resultado, periódicos emblemáticos con más de 50, 80, 60 y 70 años en el país dejaron de circular por falta de papel. Hoy, la mayoría de la prensa libre venezolana opera vía internet y en la mayoría desde fuera de Venezuela. Ahora vino otra estrategia, y la otra estrategia es la compra de medios, con su permiso. Amigos del gobierno, empresarios amigos del gobierno o testaferros del gobierno comenzaron a hacerle oferta a los grandes canales de televisión. Por ejemplo, en el caso de Globovisión, que había logrado posicionarse como un canal que reflejaba las anomalías del régimen, además de la agresión a sus periodistas, además de las granadas, además de las veces que le fue tumbada su señal porque le fueron robadas literalmente sus microondas. En Venezuela, en el caso de Caracas, se transmite vía microondas porque el Cerro del Ávila, que es el gran emblema de nuestra ciudad, permite tener una repetidora que desde cualquier punto de la ciudad transmite vía microondas hacia ese cerro, y ese cerro se encarga de repetirla para toda la ciudad. Pues le robaban las microondas, le cortaban los cables, pero eso todo se cristalizó cuando un
bajo el régimen todavía de Hugo Chávez, se le hizo una oferta a Globovisión que Globovisión no aceptó, y entonces la respuesta del régimen fue colocar una serie de multas impagables para ahorcar económicamente a las televisoras. Incluso recuerdo que en Venezuela y aquí en Estados Unidos se hicieron recaudación de fondos para que los venezolanos dentro y fuera de Venezuela colaboráramos para pagar la multa. Y en efecto ocurrió, pero era una multa detrás de la otra. Ningún empresario, por mucho capital que tenga, puede seguir invirtiendo en un medio de comunicación, no solamente a riesgo de arruinarse, sino además de que más de 70, 80 familias que dependían en ese momento de trabajar en este medio de comunicación se quedaran sin trabajo. La familia que en ese momento era la propietaria de Globovisión decidió terminantemente pues aceptar una oferta económica y vender el canal a quien hoy es un solicitado por la justicia, que es el señor Raúl Gorrín, que además está siendo no solamente solicitado por la justicia, sino implicado en casos de lavado de dinero y de conexión con quien fuera el tesorero de Hugo Chávez, el señor Alejandro Andrade, que fue sentenciado por la justicia estadounidense. Ese caballero maneja hoy Globovisión. El Universal, un periódico con más de 90 años de existencia en Venezuela, también fue presionado con el tema del papel y se hizo una oferta a la familia del poeta sucrense Andrés Mata, dueños del periódico, y definitivamente se vieron obligados a vender. Hoy es manejado por una persona que ha sido identificada como un testaferro de Tarek El Aissami, que a su vez ha sido identificado por las autoridades estadounidenses como el vínculo entre el régimen de Nicolás Maduro y el terrorismo internacional, Hezbollah y grupos islámicos radicales. Como se darán cuenta, pasamos de agresiones personales, agresiones de periodistas, a agresiones de sede, a la creación de un marco jurídico, luego al cierre de canales y estaciones de televisión, al control del papel para la prensa escrita, y llegamos entonces a la tan ansiada hegemonía comunicacional que advirtió el ministro Izarra en 2006, que era lo que buscaba el régimen de Hugo Chávez. En este momento, cuando la enfermedad y muerte de Hugo Chávez, por supuesto, el secretismo imperaba en Venezuela, ningún medio podía informar sobre la salud del entonces presidente. Muchos especuló que Hugo Chávez habría muerto en diciembre del año 12 y no en marzo del año 13, como se nos dijo a los venezolanos. Ese sigue siendo un secreto muy buen guardado por la inteligencia castro-cubana y se sigue manejando con el COVID-19, corrijo, el tema del manejo de información. La comunicación durante estos 20 años en Venezuela, amigos, y con esto termino, ha sido un ataque progresivo. Desde tiempos del golpismo de Hugo Chávez vieron la importancia que podría tener para el manejo de la población, el manejo de la comunicación, en los dos intentos de golpe y luego del ascenso de Hugo Chávez al poder. Quiero significar en este momento, en Venezuela no existen medios libres. En Venezuela la mayoría de los periodistas tienen que informarse de lo que ocurre por lo que desde afuera informamos. Es más fácil saber qué ocurre voy a citar una región venezolana a 150 kilómetros de Caracas. Es más fácil saber qué ocurre en Maracay para una persona que vive en Maracay, revisando una página web del exterior o viendo un canal como el canal para el cual yo trabajo, que se transmite desde Miami, que revisando un medio local. Porque si lo que está buscando es cuál fue el saldo de la tragedia del río Limón, que lleva varios días desbordados en el centro de Venezuela, no lo va a conseguir en ningún periódico, porque nadie lo va a publicar a riesgo de que lo cierren o a riesgo de ir preso. Porque además, y allí me acompañará la diputada Belisario, se ha creado un instrumento jurídico denominado la ley del odio, y entonces si usted dice algo en reclamo a lo que el régimen expresa, usted pudiera estar instigando al odio y entonces el dueño del medio puede ir preso. Voy a cerrar esta exposición con una pregunta que le realizara un grupo de propagandistas, porque no los puedo llamar periodistas, un grupo de propagandistas del régimen de Hugo Chávez, al entonces comandante Fidel Castro en el año 2010 u 11 aproximadamente. Le preguntaron a Fidel Castro estos periodistas, y voy a decir exactamente quiénes fueron: Jorge Arreaza, hoy canciller de Nicolás Maduro;
Walter Martínez, un periodista de nacionalidad uruguaya que vive en Venezuela desde hace muchísimos años y que tenía un programa denominado Dossier y que fue contratado por la cadena Telesur. Un pseudoperiodista de nombre Mario Silva, que tiene un programa escatológico en el canal del Estado, que lo usa para difamar, para degradar a la persona humana y para cometer delitos mediáticos. Y una periodista de nombre Vanessa Davis. En esa entrevista le preguntaron a Fidel Castro, cito, comandante, en su época, usted, el Che, Camilo Cienfuegos, Raúl, eran los héroes. En la revolución de hoy, ¿quiénes son los héroes? Y Fidel contestó, ustedes. Porque si ustedes informan, si ustedes manejan la comunicación, nosotros podemos tener nuestro contacto con el pueblo. En dos palabras, los medios de comunicación y la desinformación son quizá la herramienta más importante de control de la población. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias. Felicitarte por ese extraordinario resumen y ese extraordinario recuento histórico sobre lo que ha sido, digamos, la secuencia cronológica de todos los pasos que ha venido dando el régimen, pasos tanto políticos como jurídicos para acabar definitivamente la libertad de expresión e instalar ese sistema comunicacional hegemónico que describiste perfectamente. Para continuar con la presentación y para cerrar con la jornada de panelistas y pasar después a las preguntas, le vamos a conceder la palabra a la diputada Amelia Belisario. Amelia es diputada de la Asamblea Nacional por el Circuito 2 del Estado Aragua, es abogada, magíster en Planificación del Desarrollo, mención política global y máster en Estudios Políticos Aplicados. Amelia ha coordinado la cátedra UNESCO hacia una cultura de paz en la Universidad Central de Venezuela, es fundadora y dirigente del movimiento Primero Justicia. Como diputada ha sido designada vicepresidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, presidenta de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación y miembro de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, en la cual dirigió la coordinación de la Subcomisión de Legislación. Integró la Comisión Permanente de los Derechos de la Familia y este año fue designada como presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional. En su actividad parlamentaria promovió la creación del Comité de Víctimas de la Represión, cuya finalidad es brindar asistencia jurídica a las familias de las víctimas. La mayoría de las víctimas son jóvenes asesinados durante las protestas en Venezuela, así como quienes fueron detenidos y que hasta la fecha están sometidos con medidas cautelares y otros que continúan aún presos en centros de reclusión. Así que bueno, Amelia, con una perspectiva más desde la acción política, va a hacer uso de su derecho de palabra. Bienvenida, Amelia. Muy buenas tardes. Bueno, agradecida por supuesto con la Embajada por invitarnos en esta oportunidad para estar un poquito más cerca, además de nuestros hermanos venezolanos, aunque sea a través de estas herramientas. Agradecida por supuesto con la Fundación Federalismo y Libertad por apoyar estas iniciativas, con Carlos, agradecida, además mi admiración por los comunicadores sociales que siguen resistiendo, aunque estén fuera de nuestras fronteras. Seguir diciendo la verdad dentro y fuera de Venezuela es un acto de valientes y debemos estar todos los venezolanos profundamente agradecidos por esa entrega, por ese compromiso y por la valentía que han asumido quienes siguen diciendo la verdad de lo que ocurre en Venezuela. Luego de agradecer esta invitación, bueno, nosotros desde la Comisión Permanente del Poder Popular y de Medios de Comunicación durante este año nos ha tocado una tarea muy difícil, porque si este recorrido histórico que narraba Carlos es bastante dramático y terrible para la historia de nuestro país, imagínense en un país con crisis política, económica, social, al que le cae una pandemia
que ha acabado con sistemas políticos mucho más importantes y mucho más desarrollados y con mejores herramientas que las que tiene Venezuela. Al llegar la pandemia a nuestro país, lamentablemente decir la verdad era un delito mucho más grave que en cualquier otro momento de la historia de la comunicación social en Venezuela. Este año ha sido sumamente complicado para los medios de comunicación social, pero además también para los ciudadanos que deciden alzar su voz, que deciden convertirse en aliados del comunicador y que deciden grabar lo que ocurre en el momento en las calles, en las estaciones de servicio, en las denuncias comunitarias por la falta de agua potable, de gas doméstico, de energía eléctrica. Al día de hoy, las protestas ciudadanas que han sido reseñadas por los ciudadanos, pues simplemente también corren la misma suerte, la misma desgracia que nuestros comunicadores que han sido perseguidos y amedrentados. La expresión ciudadana a través de las redes sociales también ha sido criminalizada. Es decir, de manera que durante la pandemia el régimen ha criminalizado la verdad. Mientras todos los países del mundo en momentos de pandemia le hablan con claridad a los ciudadanos, les dicen la verdad, porque en la verdad está la oportunidad de salvar vidas, de tomar decisiones de las familias para resguardarse, para estar seguros en sus hogares, pues el régimen optó por mentirle a los ciudadanos y por criminalizar la verdad en Venezuela, atentando contra los medios de comunicación y contra los periodistas. Yo quiero hacer un recuento de lo que a nosotros nos ha tocado vivir durante estos primeros 6 meses, en los primeros 6 meses del año, que además es el informe que estamos enviando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto a la Comisión Especial de los Derechos Humanos, desde la Comisión, para denunciar cada uno de los casos, que además está sustentado en un expediente con las víctimas, de lo que ha venido ocurriendo, no solo con los comunicadores sociales, con las empresas de medios de comunicación, sino también con los ciudadanos que de manera valiente se han atrevido a denunciar lo que está ocurriendo en el país. Fíjense, de aquella base jurídica que hablaba Carlos, con la ley resorte y todos los atropellos y las irregularidades en el diseño legislativo que ocurrió en ese periodo de la Asamblea Nacional, nos enfrentamos entonces en este periodo de la Asamblea Nacional a que el régimen no solamente ha violado todas las competencias de la Asamblea Nacional, sino que además el régimen que decidió convertirse en un violador sistemático de los derechos humanos, también ha violado totalmente nuestra Constitución. Nada más en las agresiones a los medios de comunicación encontramos una lista de artículos de la Constitución que han sido violados y ese recuento yo quisiera hacerlo para ustedes, porque ese recuento de la violación de los derechos en materia de comunicación social nosotros lo hemos venido denunciando a través de unos informes de urgencia que redactamos desde la Comisión del Poder Popular, unos comunicados donde hemos venido denunciando lo que ocurre y hemos enviado a diferentes embajadas del mundo para que puedan además atender al llamado que hacemos en defensa de la libertad y en este momento de pandemia definitivamente es en defensa del derecho a la vida de los venezolanos. Fíjense, se ha violado artículos de nuestra Constitución que violan el derecho al trabajo, el derecho a la información, el derecho al debido proceso, las libertades personales, a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Entonces los ciudadanos no pueden denunciar, no pueden protestar y sencillamente tampoco pueden colaborar con los comunicadores sociales para poder informar al país lo que está ocurriendo. Tenemos entonces, empezando por el artículo 51, tenemos ciudadanos agredidos simplemente por atreverse a exigir respuestas de parte de los órganos de salud. La información no ha sido veraz en materia de dónde están las pruebas, dónde se realizan, dónde se puede acudir. No todos los centros asistenciales cuentan con la información necesaria para que los ciudadanos puedan proteger su vida y la de sus familiares. Entonces, ciudadanos que se atreven a acceder a esos servicios públicos para hacer cuestionamientos, entonces también son amedrentados, también son censurados y son silenciados. A eso también nos estamos enfrentando en este momento, al no acceder a la fuente de información. El régimen hace muchos años decidió no informarle al país lo que ocurre en materia de salud. Recordemos a la ministra que fue simplemente despedida porque tuvo la osadía de informarle al país las cifras oficiales en materia de salud.
El régimen hace muchos años decidió que los ciudadanos no estuviésemos informados y no podemos hablar de comunicación en tiempos de dictadura, cuando se viola constantemente el derecho a la información que tienen los ciudadanos, porque no solamente acceder a la fuente, no solamente difundir lo que se conoce, sino acceder a la fuente de información. En el artículo 84, bueno, los sindicatos. Los sindicatos en Venezuela siguen siendo agredidos simplemente por denunciar lo que ocurre dentro de los centros hospitalarios. Las organizaciones vecinales son agredidas constantemente y cada vez que se atreven a denunciar los procesos irregulares que ocurren en las comunidades cuando existe alguna denuncia de contagio. Las comunidades siguen denunciando la falta de agua potable, de energía eléctrica, de servicios básicos para poder permanecer en sus hogares ante la necesaria situación del aislamiento para prevenir el contagio del COVID. Es imposible quedarse en los hogares con hambre, sin luz, sin agua, sin gas doméstico. A eso se están enfrentando los ciudadanos y cuando deciden alzar su voz, entonces son amedrentados por los cuerpos de seguridad. Tenemos entonces violación del artículo 141 y 143. No existe una administración de emergencia donde participen los ciudadanos. Y en esa administración de emergencia donde los ciudadanos se puedan expresar y comunicar lo que está ocurriendo en sus comunidades, es imposible, porque si ya hemos visto que ni siquiera pueden acceder a la información, no pueden realizar denuncias, pues muchísimo menos pueden organizarse para comentar lo que está ocurriendo en su comunidad, para presentar propuestas ante los entes del Estado y para sencillamente informar al resto de los vecinos de lo que esté ocurriendo. La información en época de pandemia que puede salvar vidas, sencillamente para el régimen no tiene ningún tipo de importancia. El régimen todos los días hace pronunciamientos donde los números difieren, inclusive en los diferentes voceros del régimen. Un día dicen que tienen un número de camas, al día siguiente dicen que tienen otro número de camas, luego dicen que tienen un número de contagios, cambian el número de contagios, inclusive la cifra lamentablemente de los fallecidos. Es decir, que si los vecinos no pueden informar, los medios no pueden acceder a las fuentes, entonces sencillamente los venezolanos estamos en un estado total de desinformación que en un momento de pandemia arriesga nuestras vidas. Los periodistas y familiares han sido, los familiares de los periodistas han sido secuestrados, agredidos. Aquí no solamente estamos hablando de que están agrediendo, de que agreden simplemente al periodista que sale a la calle en búsqueda de la noticia. Los buscan en sus hogares, golpean a sus familiares, roban sus viviendas, atacan a los vecinos que sencillamente dan el alerta de que están llegando los cuerpos de seguridad, atacan a todo aquel que se atraviese para proteger a los comunicadores sociales en medio del momento de la transmisión de la denuncia, atacan a los ciudadanos que alzan su voz para proteger a esos comunicadores sociales. También se ha violado el debido proceso. Hemos tenido comunicadores sociales a los cuales en el momento de la presentación, en la audiencia preliminar, han sido simplemente tomadas algunas medidas cautelares, se les ordena la libertad con régimen de presentación y pasan semanas para que puedan ser liberados y enviados a sus hogares para cumplir con esas medidas cautelares. Y pasan semanas alegando que falta un documento, que falta un fiador, simplemente porque ese es el medio para seguir metiendo miedo, sembrando terror en la población y haciendo que los medios de comunicación cada día se resistan más al hecho de tener que informar lo que está ocurriendo en el país. En el interior del país ha sido donde más hemos tenido denuncias de violación del debido proceso en relación a los comunicadores sociales. Nosotros hemos hecho estos informes de urgencia para presentarlos ante la comunidad internacional en el hecho público y notorio de que en Venezuela no existe un sistema de justicia donde nosotros podamos defender los derechos de los comunicadores sociales, de sus familiares y de los ciudadanos que han sido atacados al momento de informar. Hemos ido sosteniendo que si nosotros mantenemos al día esos expedientes y recogemos todos los testimonios y tenemos todas las pruebas a través de organismos internacionales, nosotros podemos ir avanzando en el hecho de que se haga justicia y que cuando ocurra el cambio político en Venezuela finalmente pueda llegar la justicia a esos hogares tan anhelados. Nosotros hemos presentado en el informe que ha ido a los organismos internacionales en el primer semestre del año nada más, para que veamos el punto nada más, esto solamente año 2020, han habido 6 emisoras de radio cerradas, 20 páginas web, 20 portales de noticias que han sido cerrados, que han sido sacados del aire, 98 periodistas agredidos. 98 periodistas nada más. Y estamos hablando de que tenemos entonces 4 ciudadanos que han sido procesados judicialmente
simplemente por denunciar lo que ocurre en sus comunidades y por convertirse en una especie de reportero ciudadano. Tenemos entonces al día de hoy 129 agresiones contabilizadas con expedientes que se resumen en 98 periodistas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay periodistas a los cuales contra los cuales han ocurrido más de 2 agresiones. Es decir, el comunicador social que de manera valiente decide volver a salir a reseñar la noticia, vuelve a ser perseguido, amedrentado y golpeado. No solamente perseguido y agredido por los cuerpos de seguridad del Estado, también por colectivos paramilitares organizados por el régimen que atacan a los comunicadores sociales. También han sido amenazados a través de las redes sociales y en sus viviendas y en las de sus familiares. También tenemos comunicadores sociales que han sufrido además del hostigamiento, las amenazas por parte de otros ciudadanos que sencillamente se acercan al lugar donde se esté reseñando la noticia, enviados, algunos no identificados, pero sencillamente de manera muy violenta para atacar el hecho cierto de que se esté diciendo lo que ocurre en el país. De manera que con la pandemia, sencillamente lo que ha hecho es agravarse la situación de la limitación a la libertad de expresión y al derecho a la información que tienen todos los ciudadanos. Bueno, ¿por qué? Carlos lo describía muy bien. Es decir, en un sistema, en un régimen de dictadura, ese era el camino que habían anunciado, ese era el camino que sencillamente iban a seguir y lo han hecho de manera sistemática y lo siguen haciendo todos los días y lamentablemente en este momento tan difícil para Venezuela y para el mundo entero en medio de esta pandemia, la situación no ha mejorado, simplemente se ha agravado. Nosotros estamos clarísimos que estamos en un proceso de dictadura donde el régimen no le interesa que los ciudadanos tengan información. Atacar la libertad de expresión definitivamente lo que busca es acabar con el derecho a la información de los ciudadanos. Si los ciudadanos no tienen información, no son libres de tomar decisiones. De eso se trata, de limitar el ejercicio ciudadano, de controlar socialmente a los ciudadanos, de controlar las acciones de los ciudadanos al limitar la posibilidad de la toma de decisiones, porque no se tiene ningún tipo de información para la toma libre de decisiones. El régimen que acostumbra a violar de manera sistemática los derechos humanos de los venezolanos no puede pretender entonces que haya alguien que esté anunciando y publicando lo que sucede. Es claro que lo que debe ocurrir es un cambio político y por eso es que nos negamos a rendirnos en Venezuela. Lo que ocurre cada día es que los ciudadanos que se atreven a informar, que salen a la calle a reseñar lo que ocurre, siguen acorralando al régimen cada vez que ocurre una denuncia. Si al régimen no le afectara tanto, no se organizara de manera violenta para atacar a aquellos que dicen la verdad y que denuncian de lo que está ocurriendo. Ahora, es indudable que el régimen miente, que miente en medio de la pandemia. Ya les comentaba que hay cifras diferentes de entre un vocero y el otro, entre un día y al día siguiente. Es indudable, además, que el régimen miente al momento de afirmar que hemos superado con suerte esta pandemia y con éxito, cuando sabemos muy bien que en otros países con mejores herramientas, con mayor tecnología, con recursos, sin crisis política, sin crisis social, les ha costado mucho salir adelante de la pandemia. Cómo engañar a los venezolanos y decirles que en un país donde ni siquiera hay agua potable y lo mínimo que hay que hacer es lavarse las manos, vamos a poder salir airiosos de una pandemia tan difícil de superar. Entonces el régimen ha mentido de manera descaradamente durante todo el año 2020 y ha podido mentir sencillamente porque ha controlado totalmente los espacios de información. Por eso es que ha podido avanzar en esas mentiras. Por eso es tan grande el esfuerzo de develar todo lo que sigue ocurriendo en el país y por eso hemos invitado a los ciudadanos a través de 3 espacios para seguir avanzando y vencer ese cerco que ha generado el régimen para callar la voz de los ciudadanos. Primero, hemos creado espacios como el megáfono, como denuncias anónimas que se envían a través de un correo electrónico, donde la gente puede enviar los videos, donde la gente puede enviar las pruebas de la denuncia que hace, y de manera anónima estas son publicadas en cuentas oficiales que no tienen esa suerte de persecución que puede padecer algún ciudadano que se le ocurra subir el video a sus redes sociales. Hemos puesto desde la Asamblea Nacional también el espacio para que los ciudadanos se expresen, denuncien, nos hagan llegar todas sus denuncias para seguir armando esos expedientes y poder acceder a la justicia. Y finalmente hemos hecho grandes invitaciones a los venezolanos a vencer el miedo. Todo lo que callan los ciudadanos es lo que hace más fuerte al régimen. Mientras nosotros
guardemos silencio, el régimen sigue avanzando, sigue mintiendo, sigue creciendo y además lo que va a hacer es seguir atacando a más venezolanos. No podemos guardar silencio. Es la hora de unirnos, de organizarnos, de buscar la manera de denunciar, apoyar a los comunicadores sociales. Si los ciudadanos tienen alguna denuncia que realizar, la pueden hacer llegar a los medios de comunicación, la pueden hacer llegar a las cuentas oficiales, ya va, de los parlamentarios, la pueden hacer llegar a las cuentas oficiales de la Asamblea Nacional, y esas denuncias salen y podemos seguir entonces nosotros ganando terreno en el terreno de la verdad, porque el régimen lo que quiere seguir es avanzando en el terreno del miedo, en el terreno del silencio, porque eso es lo que lo hace más fuerte. El régimen se fortalece con el silencio de los ciudadanos, y aunque sea una gran labor arriesgada para todos aquellos que siguen denunciando, yo estoy segura que habrán capítulos de nuestra historia que van a reconocer la valentía de todos los que siguen diciendo la verdad, porque en la verdad es donde vamos a poder avanzar. Si callamos, no vamos a avanzar más. Muchísimas gracias. Gracias, Amelia, a ti por tu participación y por traernos, digamos, al detalle todo lo que ha sido la política sistemática de persecución del régimen contra el periodismo independiente y el periodismo libre, y sobre todo también por explicarle a todos los participantes el rol tan importante que tienen ustedes como líderes de la fuerza democrática en la defensa de estos espacios de comunicación que hoy parecen inexistentes o inaccesibles en Venezuela, así que valoramos mucho tu testimonio. Como decía Elisa, eres testimonio fiel de la mujer venezolana que siempre es aguerrida y está como protagónica en los procesos de lucha. Ahí ya tengo algunas preguntas que le han hecho a cada uno de los panelistas. Quienes quieran agregar alguna pregunta adicional la pueden hacer por el chat. Yo mientras le voy avisando a cada uno las preguntas que tienen y también se las vamos a estar haciendo llegar por privado para que las vean. A la embajadora Elisa Trota le preguntan: ¿cómo usarán la comunicación para explicar el informe de la misión de la ONU? Es fundamental que países como Argentina, la gente entienda lo que esto significa. Sí, paso a responder de una vez, Charbel. Sí, y después le voy contestando la pregunta. Bueno, antes de responder, de verdad, nuevamente muy agradecida y movilizada por ambas exposiciones, tanto de Carlos como de la diputada Belisario, muy completas, y creo que ha sido un espacio realmente importante para entender no solo la importancia de la libertad de expresión y del periodismo libre, sino además para cualquier sociedad justamente poder avanzar en términos democráticos, lo que significan estas prácticas. En relación a la pregunta que me hacen, bueno, evidentemente creo que a pesar de que antes de la semana pasada, cuando se presentara este informe, creo que la mayoría de los venezolanos y la mayoría de los demócratas del mundo ya sabíamos con antelación lo que sucedía en Venezuela. Además somos muchísimas, miles y miles de voces las que venimos gritando hace muchísimos años lo que pasa en Venezuela. Uno no puede dejar de compungirse y de impresionarse por lo que refleja el informe. Es un informe extremadamente bien documentado, además un informe hecho por expertos, donde no deja margen de ninguna duda en relación a lo que está sucediendo en Venezuela, que no son solo violaciones de derechos humanos, sino más graves aún, son crímenes de lesa humanidad con una responsabilidad en una cadena de mando específica. Así que yo creo que nuestra responsabilidad desde todos los ámbitos, específicamente en mi caso, desde Argentina, en el caso de los periodistas, desde los medios de comunicación, de los parlamentarios como dirigentes, como líderes políticos, y de cualquier ciudadano, de cualquiera de las personas que hoy estamos conectados a este foro, de cualquier venezolano y de cualquier ciudadano amante de la democracia en el mundo, es justamente poder contar lo que sucede en Venezuela. En las redes sociales, en los distintos medios de comunicación, nuevamente en foros como esto, en reuniones privadas, nos debemos encargar de hacer que todos conozcan este terrible pero esclarecedor documento. Todos sabemos que lamentablemente, mientras estamos teniendo esta charla, probablemente hay alguien en la mazmorra de la dictadura que está siendo torturado, que está siendo amenazado, que está siendo perseguido. Y
creo que todo el mundo, estamos convencidos de que todo el mundo en cualquier parte debe ser consciente de ellos y además concientizarse no solo de lo que sucede en Venezuela, sino el peligro que eso significa para la región, para la humanidad como tal, y además el rol protagónico nuevamente que tenemos cada uno de nosotros desde nuestros distintos lugares para no solo denunciarlo, sino también justamente lograr el cambio que tanto ansiamos. Muchas gracias, Elisa, por la respuesta. Voy con las preguntas que le hacen al periodista Carlos Acosta. Son dos, Carlos. La primera es, ¿cuál cree usted que han sido los errores en comunicación de la oposición? Tal vez hasta el año pasado, cuando Michelle Bachelet mostró su informe, el chavismo había logrado venderse muy bien a pesar de ser una dictadura. ¿Algún error habremos cometido como oposición? Es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿existe alguna forma de generar responsabilidad en los medios de comunicación social para evitar que figuras como Chávez se inmortalicen con un por ahora? Le van a... Listo. Primero que nada, gracias nuevamente a la diputada Amelia Belisario por sus palabras y a la embajadora Trota por sus palabras. Bien, voy a comenzar por la segunda pregunta. Pues mira, justamente no existe, ni debería existir ninguna herramienta, porque Chávez popularizó el por ahora gracias a la libertad de expresión. Y esos son los riesgos que corre la democracia. Cuando personajes como estos se sirven de las herramientas de la democracia misma para poner su nombre a la consideración de la gente. Chávez intentó 2 golpes de Estado y no llegó al poder por 2 golpes de Estado, llegó por elecciones, utilizando las herramientas democráticas para llegar al poder. Pero una vez alcanzado el poder, entonces vino la práctica que ya todos conocemos. Entonces, sí, si nosotros colocáramos en algún momento herramientas en un eventual y deseado regreso a la democracia para controlar la opinión de alguien que opina, pues obviamente estaríamos violando la Constitución y cercenando la libertad de expresión. Cuando yo hacía el relato de que Chávez con un por ahora se popularizó, hacía la salvedad en ese momento por otras razones de carácter político y militar que en ese momento no valía la pena, pero la puedo reseñar en solo 30 segundos. Chávez tenía una serie de cómplices dentro del mundo militar y dentro del gobierno de Carlos Andrés Pérez que nunca pagaron por ese delito de haber sido cómplices del golpe de Estado y que le permitieron a Hugo Chávez sacar ese mensaje del por ahora. Porque si ese mensaje hubiese sido, por ejemplo, grabado, solo pidiendo la rendición de quienes todavía estaban insurrectos, y él hubiese dicho por ahora, sin necesidad de violar su libertad de expresión, se le hubiese dicho, mire, teniente coronel, a usted se le brindó este micrófono y esta cámara para que llame a rendirse, no para que le diga al pueblo venezolano que por ahora no se pudo, pero que lo va a intentar después, porque eso es un delito. Y no puede utilizar un medio de comunicación o los medios de comunicación para cometer un delito. Por favor, llame a rendir a los soldados insurrectos. Y ahí está todo. En cuanto a los errores de la oposición, bueno, todos los grupos políticos cometen errores y desde el punto de vista comunicacional, creo que sí, que se han cometido errores que no vale la pena señalarlo. Lo importante es que cada vez se acercan más al gobierno interino del presidente Guaidó y a su equipo de trabajo, expertos comunicadores, que muchos de nosotros sin ningún interés subterráneo, ni ningún interés político, ni con las ganas de ocupar ningún cargo en un eventual gobierno democrático, nos hemos puesto a la orden y hacemos el trabajo que nos corresponde. Yo tengo, como tú decías, un programa todas las mañanas, y me disculpan la referencia personal, y el día que yo considere que la diputada Amelia Belisario tiene algo que decirle a los venezolanos, pero lo que no se lo puede decir en los canales de televisión de allá, yo le voy a abrir la ventana, como en ocasiones lo hemos hecho, o como en ocasiones se lo hemos hecho a la propia embajadora Elisa Trota, y lo hacemos con todos los representantes diplomáticos. Y me vale la pena acotar ahora que digo esto con la embajadora y que la identifico como representante diplomático del gobierno interino. Vean ustedes el nivel de censura que aún opera en Venezuela, que algunos medios desde Venezuela, cuando entrevistan a la embajadora o a cualquiera de nuestros embajadores, colocan en el crédito Elisa Trota y abajo le colocan representante de la Asamblea Nacional en la República Argentina. No, hermano, es la embajadora designada por un gobierno absolutamente legítimo. No es una designada de la Asamblea Nacional. Ella no representa a la Asamblea Nacional. Ella representa
al gobierno legítimo, que bajo un sustento constitucional se ha convertido en el gobierno interino de Venezuela. Pero eso te refleja lo que es la autocensura. Me perdona la embajadora la infidencia, pero en una oportunidad vi eso y se lo comuniqué. Le dije, ¿se da cuenta, embajadora? Mire lo que está pasando. Usted no es la representante de la Asamblea Nacional, usted es la embajadora designada por el presidente Guaidó. Y así por el estilo. Por cierto, que olvidé mencionar en el resumen que además de los cierres de los canales nacionales y de las emisoras de radio, el régimen también logró sacar a 2 cadenas internacionales de noticias de las cabreras, como es el caso de la cadena CNN en español y NTN 24. Gracias. Bien, gracias, Carlos. Para la diputada Amelia Belisario, hacer una pregunta que tiene que ver un poco con el rol de la diáspora, ¿no? Preguntan, ¿qué podemos hacer desde afuera para ayudar a ustedes que están dentro de Venezuela a comunicar lo que sucede en el país? Buenas. Sí, bueno, pueden hacer muchísimo, y pueden hacer muchísimo porque, como les comentaba, nosotros hemos incentivado a los ciudadanos, hemos motivado a los ciudadanos que se conviertan en reporteros de lo que ocurre en cada una de sus zonas, en cada una de sus comunidades. Y esos videos y esas denuncias, la mayoría de las veces son difundidas por cuentas de personas que se encuentran en el extranjero, para poder evitar que esos ciudadanos sean perseguidos dentro de sus comunidades. Ese anonimato de la denuncia ayuda a resguardar a aquellos que logran captar algún momento de alguna irregularidad. Muchos comunicadores sociales que están en el extranjero han servido de canal para poder informar lo que está ocurriendo en el país, y esa situación que mencionaba Carlos, de que a veces los medios internacionales pueden reseñar primero lo que está ocurriendo, es parte de esa protección de los ciudadanos que buscan de poder conseguir quien difunda lo que está ocurriendo para no poner en riesgo su vida ni la de sus familiares al momento de subir esas denuncias en las redes sociales. De manera que sí es mucho lo que se puede hacer. Pueden ayudarnos a alzar la voz, pueden difundir en las redes sociales las denuncias que hagan reportes de los ciudadanos, y por supuesto que pueden seguir ayudándonos a alzar la voz, no solo difundiendo el informe que recientemente acaban de emitir de la Comisión de los Derechos, sino también pueden ayudarnos muchísimo a seguir denunciando y a seguir sustentando esos expedientes con toda la información que hay en las redes sociales. A veces los parlamentarios también recibimos información de personas que se encuentran en el extranjero que logran tener acceso a algunas denuncias y nos las envían para nosotros poder completar los expedientes. A veces las mismas víctimas no se atreven a denunciar y son personas que están en el extranjero quienes nos ayudan a recopilar las imágenes de algo, a conseguirlas en las redes sociales, y podemos entonces terminar de conformar esos expedientes. Es mucho lo que se puede hacer cuando no se está perseguido. Es mucho lo que se puede hacer cuando no tienes la amenaza de que lleguen a tu casa porque estás haciendo alguna denuncia. Así que siempre estaremos agradecidos con los que desde afuera puedan estar pendientes y tender una mano para que no sean silenciadas las voces de los venezolanos. Muchas gracias, diputada. Entraron 2 preguntitas más, si quieren las leo para que las puedan contestar, y ya después sí cerramos y hacemos la invitación a la charla de mañana. Una es para la diputada Amelia Belisario, que aprovechamos que ya tiene el derecho de palabra para que la conteste. Bueno, acá le mandan saludos diputadas de la parroquia Coche de Caracas. Comentan que debe utilizarse más los medios digitales y el canal de comunicación de la Asamblea Nacional para explicar reiteradamente que es fundamental que la población denuncie toda la vulneración de derechos. Sí, bueno, hemos estado valiéndonos de nuestras redes sociales, de los parlamentarios, las redes sociales que están certificadas. Además, siempre le hemos pedido a los ciudadanos que sigan las redes oficiales, no solo de la Asamblea Nacional, sino de los parlamentarios de cada uno de los circuitos del país, de los presidentes de las comisiones permanentes, que constantemente estamos haciendo las denuncias de las materias, competencia de cada una de las 15 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, y le hemos pedido también a los ciudadanos que a través de la denuncia que se puede hacer a través de las comisiones, sean las comisiones las que puedan alzar la voz. Por supuesto que hay mucho por hacer. Tenemos el día de hoy denuncias de ciudades enteras del país que amanecieron sin electricidad, justo el día que se daba el inicio al año escolar desde los hogares. Entonces el país ya amaneció sin electricidad, sin internet. Nos ha costado muchísimo informar a la población, no solo ante el secuestro del régimen de los medios de comunicación, sino ante la
ante la ausencia de servicios básicos que le permitan a la población acceder a medios alternativos. No todos los venezolanos tienen acceso a un teléfono inteligente, a redes de internet, a páginas web, es decir, es muy difícil poder informar a la población y nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos para vencer esas murallas que ha puesto el régimen para que los ciudadanos no estén informados. Muchas gracias, diputada. Bueno, y al periodista Carlos Acosta, para ya finalizar, la última pregunta que realizan es: ¿considera que es válido que los profesionales de prensa ejecuten con profesionalismo el periodismo a pesar de exponer sus puestos de trabajo? Chicos, es una situación muy difícil. Uno no le puede pedir, y mucho menos desde la libertad de expresión que uno vive afuera, a un periodista que ponga en riesgo a su familia o su seguridad personal. Muchos lo han hecho sin necesidad que uno se los pida. Yo creo que es una cosa de una decisión muy personal de cada uno. Y yo creo que, como decía tanto la embajadora como Amelia, cuando se escriban los capítulos de estos días, y no lo digo por periodista, lo digo por venezolano, habrá que dedicar un capítulo especial a los periodistas venezolanos que se quedaron en Venezuela. Porque si nosotros los que estamos afuera hacemos una labor de ser el eco de lo que ocurre en nuestro país, informamos a diario, algunos, otros con otra frecuencia, pero informamos a los venezolanos de lo que ocurre afuera y de cómo muchos afuera están trabajando para que se sepa lo que ocurre adentro. No podemos pedirle a nuestros colegas, que ya bastante valientes son, que arriesguen su vida, la de sus hijos, la de su familia, porque lo acaba de describir Amelia hace unos minutos, los van a buscar a sus casas, los amenazan con sus familias. Es decir, es una dictadura que asesina, es la misma dictadura que acabó con Fernando Albán, es la misma dictadura que acabó con el capitán Acosta Arévalo, es la dictadura que dejó morir a Franklin Brito. Voy más allá, es la dictadura que no informa sobre los riesgos del COVID-19, lo cual es un asesinato, porque la población que no tiene información no sabe cómo comportarse y está en riesgo de caer en el contagio y posteriormente en el fallecimiento por las condiciones que todos conocemos. Yo desde donde me encuentro en Estados Unidos, yo veo venezolana de televisión, yo veo TVs, y cuando uno ve esos canales de televisión, que no son canales de televisión, sino instrumentos de propaganda al más puro estilo goebbeliano de la Alemania nazi, uno no puede más que pensar que cualquiera que esté dentro y que vea esa hegemonía con la que transmiten, que fue su objetivo principal, algún venezolano se puede sentir confiado de que de verdad el gobierno se estaría encargando de la pandemia, cosa que sabemos que es imposible. El gobierno, en vez de comprar respiradores, en vez de comprar material de bioseguridad para los médicos que se nos están muriendo, el gobierno está comprando máquinas para un proceso electoral írrico, ilegal, inconstitucional y que nadie acompaña. Entonces, ¿cómo pedirle a los colegas que arriesguen sus vidas? Simplemente desde aquí nos quitamos el sombrero, los admiramos. Y yo tengo que decir, para finalizar, en el programa que yo hago, cada mañana tengo un segmento que se llama ¿Cómo amanece Venezuela? Y tengo un periodista en Táchira, 3 en Caracas, 1 en el Zulia, 1 en Lara, 1 en Margarita, 1 en Barcelona, otro en Valencia. Y esos periodistas todos los días me hacen un reporte de la cola para la gasolina, de las horas que llevan sin luz, de la gente que está muriendo. Y lo hacen a riesgo de que en cualquier momento una comisión del SEBIN o del FAES los vaya a buscar a su casa. Entonces, ¿qué hacemos? Respetarlos, quererlos y pedirles que se cuiden y que puedan informar en la medida de sus posibilidades. Y aquí nos tienen a nosotros, que nos envíen la información a nosotros y nosotros la sacamos. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la última respuesta. Muchas gracias a todos los participantes que se quedaron hasta ahora conectados. Gracias a todos nuestros invitados de hoy. Fue un panel de lujo, brillante todas las exposiciones. Reiteramos el agradecimiento a todo el equipo de la Fundación de Federalismo y Libertad, a la Fundación Naumann, bueno, a José Guillermo, que nos acompañó también durante toda la charla, y también un agradecimiento especial a todo el equipo de la Embajada de Venezuela en Argentina, que colaboró con toda la organización del evento. Los invitamos también mañana a todos los que están conectados a participar en la próxima charla para continuar con el ciclo de conferencias. La de mañana va a ser sobre redes sociales como medios de información, va a ser a las 17 horas. Así que bueno, gracias a todos y que tengan buenas noches. Buenas noches para todos y gracias.
Buenas noches. Y Muchas gracias. Muchas Saludos a gracias. todos. Muchas gracias. Un gran abrazo.